Pues ya estamos de regreso en este servicio online. Gracias por permanecer después de haber orado, después de haber adorado al Señor. Tenemos ahora esta sección en la que platicamos con nuestro invitado, en este caso la pastora Luciana Gómez de Casa de Adoración La Ferrere o La Ferrer, ¿cómo se dice, pastora Luciana? Aquí le decimos la Ferrer, pero se escribe la Ferrer, así que está Ah, bien igual, pastor, de las dos decimos maneras. La Ferrer, como le dicen allá, pues hasta el otro lado del mundo, allá en Argentina, está con nosotros la pastora Luciana. Gracias por aceptar la invitación. Pastor, Dios lo bendiga, un gusto, un privilegio poder estar aquí, compartir este tiempo con ustedes y bueno, compartir la palabra del Señor, ¿no? La verdad que es una honra, un privilegio y una bendición poder servir y bueno, estar aquí presente, acompañando y compartiendo este momento. No, a ti, gracias por la disposición. Es una bendición poder recibir palabra. El cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros, de todos distintos, en diferentes partes del mundo, de Mm, diferente género. Y bueno, nosotros creemos que el Señor reparte estos dones para la edificación de su iglesia y hoy pues nos da mucho gusto ser edificados a través de ti. Creemos que el amén. Señor tiene palabra para nosotros, pero antes de la palabra platicamos un ratito con nuestros invitados por lo general ya que es a través de este medio, de YouTube, de Facebook, de redes sociales, pues tenemos la oportunidad de no ser así formales en cuanto a la predicación, sino poder charlar un poquito y conocer a nuestro invitado, conocer que hay hermanos, hay pastores en muchas partes que Mm, son parte de Casa de Oración y también a la vez aprovechamos para recomendar el contenido que ponen en sus predicaciones, en sus páginas, en los canales de YouTube, etcétera y bueno, nos retroalimentamos y nos retroedificamos. amén. Ya me salió una palabra, ir nos retroedificamos, está buena esa. Y bueno, pues, Luciana, cuéntanos un poquito acerca de ti. Yo sé que ustedes son de los pastores jóvenes de aquel lado de Argentina. Cuéntanos un poquito tú, de tu persona, cómo fue que llegaste al camino del Señor, desde cuándo estás en la iglesia. Bueno, más o menos yo ya hace unos cuantos años congregando, sirviendo al Señor, ¿verdad? Desde joven, no desde pequeña, sino desde joven conocí al Señor. En mis 19, 20 años comencé a congregar. Bueno, como todos llegando al Señor con necesidades, con una situación de vida no lejos de los caminos del Señor. Esa vida de los jóvenes que a veces pensamos que nos la sabemos todas, ¿no? Y llegamos al Señor realmente con una necesidad, un corazón vacío que necesita del Señor, que necesita de su paz, que necesita de su amor, y Él es el único que lo llena todo en todo, ¿verdad? Y bueno, y como joven pude tener esa experiencia, llegar a los caminos del Señor por medio de la oración de mi madre, quien era ella la que comenzó congregándose, la que comenzó, bueno, clamando por los hijos, ¿no? Que es un poquito, sin adelantarme de lo que vamos a hablar hoy también, pero yo soy producto de la oración de una madre, ¿verdad? Que clamaba al verme a mí lejos, como decía, de los caminos del Señor. Si bien quizás no he tenido una vida de estragos en cuanto a decisiones tan drásticas que haya tomado, no sé, por ejemplo, no tantos jóvenes hoy en el alcohol, en las drogas, pero sí estaba en una vida totalmente lejos de la voluntad del Señor y vacía, ¿verdad? Y bueno, llegué a ese grupo de jóvenes que me recibieron en ese entonces. Empecé a conocer, a crecer en el camino del Señor, poco a poco, ¿no? El Señor fue ordenando también, ¿no? El desorden que había en mi vida, el desequilibrio que había en eso. Y bueno, y aprendiendo cada día más de la palabra del Señor, que como bien decía usted, pastor, es la que necesitamos, la que nos edifica, ¿verdad? Conociendo al Señor, conociendo su voluntad, que Dios tenía un propósito con mi vida, ¿no? Que muchas veces es eso lo que cuando jóvenes no sabemos a dónde ir, qué hacer, cuál es el propósito de nuestra vida y en Dios conocemos todo, en Dios están todas las respuestas a nuestras preguntas y a nuestras necesidades, ¿verdad? Y bueno, allí incluso conocí a mi esposo, si el pastor Nahuel hoy, ¿no? Conocí allí en el grupo de jóvenes a mi Ya esposo, allí estuvo, comencé. ya estuvo con nosotros Sí, acá en otro programa. claro, él, bueno, me comentaba un poquito también que han estado charlando de su testimonio y bueno, allí lo conocí yo a mi esposo, si bien nos conocíamos de vista por el barrio, por el lugar donde vivimos, allí recién comenzamos a tener, bueno, un trato, ¿no? Una amistad
y también vimos el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Al unirnos en un noviazgo y más tarde, bueno, a unirnos en matrimonio con un propósito en Dios. La verdad que son muchas cosas, uno por ahí lo resume un poquito, ¿no? Pero realmente el Señor nos ha sorprendido, hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, la restauración de Dios en nuestra vida, en tener una familia hoy en día, ¿no? Unificada, unida en Él, en su amor, en su gracia, en su orden, que nunca lo tuvimos, al menos yo venía de padres separados, de una familia conflictiva, compleja, y el Señor proveyó todo lo que quizás, bueno, lo que nunca por ahí había conocido o experimentado antes. Primeramente un amor genuino, ¿no? En Él, y luego también esa familia, ese orden en Dios y el propósito de servirle, que la verdad que el Señor nos ha sorprendido, nos ha dado, como bien le decía al inicio, un privilegio de servirles, que al principio ni imaginábamos, sobre todo con mi esposo, pero bien decía usted, ¿no? Por ahí somos jóvenes y a veces uno sí entiende que hay mucho por aprender, mucho por crecer, pero sí tenemos una disposición, pastor, en nuestro corazón de servirle, ¿verdad? Y de aprender, y como decía usted, de conocer otros pastores, aprender de ellos, y bueno, sobre todo el Señor y su palabra, ¿no? Pero qué bueno es cuando podemos edificarnos los unos a los otros, y bueno, y servir donde el Señor nos permita hacerlo, siempre va a ser un privilegio, así que aquí vamos con mi esposo estamos ahora, como bien usted mencionaba, en casa de oración aquí en La Ferrera, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También tenemos la autoridad sobre nosotros, que son los pastores Daniel Alfano, Cristina Winieski, que también usted lo conoce. Así Sí, que, bueno. bueno, la verdad que ellos nos han instruido, han sido esos padres espirituales que han sido mucha bendición para nosotros y por ello hoy también nosotros estamos permaneciendo, ¿verdad? Porque hemos sido instruidos, ¿verdad? Aconsejados en la palabra de Dios y bueno, el Señor nos ha ayudado a permanecer, así que hoy sirviendo aquí de lleno, mi esposo está a tiempo completo, yo soy maestra, docente, maestra de niños de escuela primaria, así que bueno, también un tiempo estoy allí trabajando, pero también estoy muy acompañando, ¿no? A mi esposo en lo que es la parte ministerial. Y bueno, tengo mis dos hijitos, Bautista de 15 años, Isabela de 9 años. Así que bueno, allí distribuyo con la ayuda del Señor el tiempo para poder estar en cada área, ¿no? En cada detalle, con cada cosa que tenemos que hacer. Y sabiendo que, bueno, en todo el Señor tiene que ser exaltado, así que pidiendo sabiduría, porque sí, vaya que es un desafío. Así que bueno, pastor, brevemente un poquito, sé que por ahí hay mucho para contar, pero por ahí para poder un poquito mencionar, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y bueno, agradecida con el Señor por poder hoy compartirles también un poquito de mi testimonio. Gracias, me encantó cómo lo resumiste todo, ¿no? Y explicaste todo desde el inicio, pero me quiero centrar un poquito o regresar Sí, un poquito a lo que decías acerca de la oración de tu mamá. Bueno, sí, esta charla también tiene como propósito que los que nos ven puedan recibir algo, ¿no? De enseñanza, de esperanza, y creo que mm, no dudo más bien que hayan personas que estén en esa situación en la que por sus hijos jóvenes, ¿no? ujú, Y bueno, ese es así un es. proceso distinto en cada uno. En algunos tarda más la respuesta, en otros es inmediatamente. En otros, Mm, pues, tienen quizás toda la vida llevando a sus hijos a la iglesia y estos no han tenido todavía un encuentro con el Señor. Bueno, no dejemos de orar, no así dejemos es. de insistir. Como padres, los que tenemos hijos pequeños o los que tienen hijos más pequeños, pues no se dejen manipular por ellos de que no quiero ir a la iglesia, no, no, vámonos, hay que llevarlos a la iglesia, hay que Mm, inculcarles nuestra fe y serles de testimonio. Así que amén. creo que eso es algo clave y estoy seguro de que tu mamá pues ha podido ver el resultado de lo que el Señor ha hecho en tu vida y está contenta, ¿no? Está gozosa. Así que bueno, eso es un punto que Amén. me llamó la atención para resaltarlo porque en este servicio de oración, pues a veces nos mandan peticiones de que oren por la salvación de mi hijo, oren por la salvación no solo de los Ujú, hijos, sino de los seres queridos, del marido, etcétera. Pues no amén. debemos de orar y de confiar en que el Señor va a responder, que su palabra sembrada va a dar efecto, va a dar fruto, y es por lo que oramos. Y otra cosa que me llamó Amén. la atención es de que tú y tu esposo se conocían del barrio, pero fue en la iglesia en donde establecieron su relación ya en Cristo, ¿no? Eso es que es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Como Dios tiene un propósito, ¿no? Con cada uno de nosotros, porque si bien éramos, vamos a decir, medio vecinos, íbamos a la misma escuela, pero éramos como muy de distinto, ¿cómo decir?
no sé cómo se dirá allá, acá le decimos a veces muy de distinto palo, es como decir que nada que ver, le decimos acá, ¿no? En Argentina quizá allí se dice de otra manera, pero nada, nunca nos habíamos hablado, por ahí sí de vista, ¿no? Porque bueno, nos cruzábamos, pero en la iglesia, precisamente allí, fue cuando empezamos nosotros a tener nuestras reuniones de jóvenes en su momento, ¿no? En esos años atrás. Y bueno, a compartir, obviamente, tiempo ahí de enseñanza, tiempo con otros hermanos, con otros jóvenes y a conocernos, ¿no? Y bueno, allí Dios nos unió también, ¿no? Primeramente con ese propósito de buscar a Dios, de conocer a Dios, de servir a Dios, pero después, bueno, también nos fue confirmando, ¿no? Esa unión que empezó con una amistad, un noviazgo y luego, ¿no? Ese gran paso decisivo de servir juntos al Señor y de unirnos, obviamente, en matrimonio, siendo uno en Cristo y todo lo que ello implica. Así que bueno, hoy miramos un poquito atrás con eso, ¿no? Recordando todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y sobre todo, como yo le mencionaba, Pastor, viendo cómo el Señor nos ha dado esa familia que quizás anhelábamos y por ahí, bueno, no lo experimentamos de niño de la manera que en el Señor hoy sí lo podemos experimentar y también compartir con nuestros hijos, ¿no? Ellos están por ahí, como bien decía usted, viviendo otra experiencia de vida, de conocer a Dios, de congregarnos, de tener una familia fortalecida en el Señor. Si bien todo es un desafío y hay una labor diaria que hacer, pero bueno, como el Señor no cambia totalmente las circunstancias cuando Él viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y lo hemos experimentado con mi esposo, y bueno, ese es nuestro testimonio del obrar de Dios y lo sigue haciendo, ¿no? Porque el Señor sigue sorprendiéndonos cada día. Así que bueno, una bendición, pastor, hoy también poder compartirles, ¿no? Acerca Y esa es de otra nuestro cosa testimonio. que, esa es otra cosa que también creo que no sé qué tan alto es el porcentaje de las personas que nos ven que están todavía en edad casadera o que están buscando pareja, que están, pues lo ideal es que lo encuentren en la iglesia, en donde se congregan, ¿no? Que sea alguien que Amén. Cristo, alguien consagrado. Y viéndolo desde la Mm, perspectiva de los que tenemos hijos, pues mi oración para con mis dos hijos es que conozcan a su esposa, a su esposo en la iglesia, ¿no? Que sean el camino del amén. Señor y que puedan servir juntos, que puedan llevar una familia en Cristo, así como la vieron en su casa, en sus padres. Y eso es lo que ustedes están viendo. Me dices que tienen dos hijitos, también una niña y un niño, ¿verdad? Sí, sí, Isabela, ella tiene 9, ya va a cumplir 10, y Bauti tiene 15 años, así que también, es una edad difícil también, ¿no? Y acompañando, aconsejando, y bueno, con la sabiduría que el Señor nos da, ¿verdad? Y también orando por esto que usted decía, pastor, con mi esposo, desde ya ellos son pequeños, pero también ya oramos, ¿sí? Que conforme a la voluntad de ellos también encuentren en el Señor a ese varón, a esa mujer que van a acompañarlos y que sirvan al Señor juntos, ¿no? Es nuestro anhelo como todo Claro. padre, ¿no? Que quiere que sus hijos caminen en la voluntad de Dios. Así que Como que para el papá es más difícil orar eso por la niña, ¿no? Ay, no, como que me cuesta, pero bueno, hay que orar por eso, es algo yo creo muy... que mi esposo mucho no lo dimensiona aún, pero porque es chiquita, ya le va a Sí. llegar un poquito más los años y ahí va a ver ya que está más cerca, más Sí, cerca la pues fecha. es por lo que oramos y bueno, pues oramos también para que los que nos ven, pues que encuentren pareja, los que no han encontrado, Amén, que el Señor os provea una en Cristo, una persona piadosa, una persona sabia en el Señor. amén. Hablando también acerca del llamado que ustedes tienen, de cómo el Señor pues les ha honrado con esta responsabilidad de cuidar a la iglesia en aquella área. Mm, He visto las transmisiones de ustedes y veo cómo la iglesia está avanzando, cómo la iglesia está creciendo. Cuéntame un poquito, ya nos lo platicó tu esposo, pero ahora desde tu ángulo y tu perspectiva de la experiencia, de cómo fue el ujú, llamado, cómo ha sido el pastorear tan jóvenes, una iglesia que ya había sido, que ya estaba, pues, ¿no? En la que ustedes llegaron. ujú. Incluso tu esposo me platicó que él se convirtió allí, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. sí, sí. Y Sí, ahora hemos conocido al es pastor de su Señor ahí. iglesia. Y ahora es Hemos el pastor de conocido. la iglesia. Cuéntanos Y ahora es el tu pastor. experiencia en eso, ¿no? No, sí, fue una experiencia, como decía yo, la verdad que ni imaginada por nosotros, pero sí, ambos conocimos al Señor en esta congregación. Ahí nacimos y ahí crecimos, ahí nos desarrollamos, fuimos aprendiendo, creciendo, bueno, como le mencionaba ahí con nuestros pastores, ¿no? Que han sido nuestros, bueno, son nuestros padres espirituales, Pastor Daniel, Cristina, y bueno, que nos han enseñado y guiado también en el camino del Señor, ¿no? En la vida espiritual. Bueno,
como todo, uno comienza, ¿no?, sirviendo, y el Señor también nos va formando y desarrollando carácter en nosotros. Hemos servido en muchas áreas en la iglesia, ¿no? Desde acomodar una silla hasta yo dar clase con los niños, discipulando, bueno, en el Ministerio de Alabanza también, que al día de hoy yo continúo sirviendo allí, y también pidiéndole al Señor que siga preparando, dando sabiduría. Y bueno, y mi esposo muy al lado también del pastor Daniel, ¿verdad? Creciendo, siendo ese consejero, el pastor también, y bueno, siempre vi en mi esposo, yo siempre cuando tenemos oportunidad de charlar o estamos hablando por ahí, siempre le resalto que bueno, yo veía ese llamado incluso del Señor en él, ¿no? Porque siempre tuvo una pasión por estudiar la palabra, por las personas, por la necesidad, por las almas. Bueno, yo creo que ya el Señor, ¿no?, ya tiene ese llamado y va mostrando, ¿no?, también ese llamado en la vida de aquellos que, sobre todo el pastorado, que es un llamado con tanta responsabilidad, ¿verdad? Si bien todo lo que hacemos es importante al Señor, para el Señor y en el Señor, siempre se lo digo a mi esposo, ¿no? Yo ya veía ese llamado y que él tenía en Dios, aunque a él le costó un poco. No sé si a todos los pastores les pasa, pero al principio como que trataba como que sí, pero tenía sus inquietudes, ¿no? Porque entendemos el compromiso, ¿verdad?, que representa. Y bueno, creciendo, desarrollándose con cuestiones, con situaciones que el Señor fue tratando, luchas que hemos tenido también a lo largo del camino, pero hasta que llegó, ¿no?, ese llamado preciso de parte del Señor, y viene un día el pastor Daniel a casa y le dicen, bueno, Nahuel, dice, llegó el tiempo, vos sabés que tenés un llamado de parte de Dios, ¿qué respuesta le vas a dar? Fue así directo. Quiero que sepas que no soy yo, que es el Señor, diciéndote que te llama al ministerio, y que le des una respuesta, ¿no? Así, parafraseándolo, ¿no? Se lo dijo así directamente. Y bueno, desde allí, encima el pastor también le dice, yo me tengo que ir a Salta, porque no sé si usted se acuerda, pastor, el pastor Daniel está pastoreando en Salta, ahora en una obra misionera allí. Y entonces le dice, yo me tengo que ir a Salta, y vos vas a quedar como el pastor aquí en la congregación de la Ferrer, trabajando allí, ¿sí? Y la verdad que fue como mucho, en una sola charla fue un montón de información, pero bueno, Sí, aceptamos el sí. desafío. Se van tus pastores y te quedas tú, o sea, doble No, responsabilidad, ¿no? Doble golpe. imagínense, además decíamos, bueno, la iglesia, ¿cómo va a reaccionar? ¿No? Porque el pastor Daniel tantos años allí pastoreando, muchas cuestiones surgieron, no le voy a decir que no, tanto para él como para mí, como esposa, porque entendíamos, además porque hemos visto también en el testimonio de nuestros pastores todas las cosas que ellos han vivido, situaciones muy difíciles en el ministerio. Bueno, usted, pastor, lo sabe también, ¿no? Todas las cosas que uno tiene bueno, con la ayuda del Señor afrontar y sobrellevar, y tiempos de quebrantamiento, de prueba, ¿no? Y decíamos, bueno, sabíamos que el desafío no era fácil, pero también creíamos que el Señor, aquel que llama, capacita, y entendíamos que no dependíamos de nosotros, de nuestras capacidades, ni lo que sabemos hacer, sino que dependíamos completamente del Señor, y la palabra que mi esposo recibía es que nadie tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo, ¿verdad? Y bueno, el Señor confirmando una y otra vez bueno, era Él, ¿verdad? Llamando. Y bueno, aceptamos ese desafío de parte del Señor, y le creímos al Señor, le creemos al Señor. Y por ello, bueno, por su gracia hoy estamos aquí, pero la verdad que sí ha sido, en su momento ha sido como una noticia Shock. bastante impactante para nosotros, en el sentido de todo lo, como decía usted, ¿no? El combo completo de que nuestros pastores se iban y nosotros quedamos aquí, pero hemos visto la fidelidad de Dios, si bien al principio no, bueno, uno tiene Adaptarse. bueno, adaptarse, y también la iglesia, pero la verdad que el Señor nos ha sorprendido, y bueno, seguimos aprendiendo cada día, y igual estamos trabajando muy cercanos también a nuestros pastores, y siempre también pidiendo consejo, ¿no? Y bueno, sobre todo pidiéndole al Señor sabiduría para poder hacer cada cosa de acuerdo a su voluntad. No es fácil, hay muchas cuestiones bueno, que hay que estar atentos, a cuidar de la iglesia del Señor, que obviamente no es menor, es lo más importante, ¿no? Y bueno, instruir en la palabra, aconsejar, realmente separados del Señor, dice la palabra, que nada podemos hacer, y es así, y bueno, pero por la gracia del Señor, pastor, hoy estamos aquí,
con muchos desafíos también, y la iglesia creciendo, ¿sí? Muchos hermanos comprometidos, oramos aún también para que el Señor levante, ¿verdad? Obreros, hombres y mujeres llenos del Señor para la obra, para su servicio, y también que el Señor siga añadiendo, ¿verdad? Aquellos que han de ser salvos. Hay mucho trabajo y bueno, hay corazones dispuestos y necesitamos realmente, ¿no? de esa dirección del Señor en todo. Hay incluso este año también con muchos desafíos ministeriales también, ¿verdad? Pero bueno, siempre creyéndole al Señor y pidiendo que Él, quien tiene el control de todas las cosas, nos siga guiando y Sí. direccionando. Pues queda una enseñanza allí, ¿no? Que en cuanto al servicio a Dios, creo que Sí, no existen las circunstancias perfectas para ser llamado por Dios, ¿no? O sea, no. porque somos seres humanos y porque vivimos en un mundo imperfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, Mm, poniéndolo en paralelo, ¿cómo fue el llamado de ustedes a cómo fue el llamado nuestro? En el caso de ustedes, yo pudiera decir, no, pues qué padre, porque tenían ahí a sus pastores que los acompañaron en el mm, llamado, en el la verdad inicio. que sí. En el caso nuestro no fue así, tuvimos que empezar de alguna manera solos en circunstancias bien complicadas, ¿no? No se trata Mm, de mi sí, testimonio, sí, pero sí. el punto es que aunque sean circunstancias distintas, siempre necesitamos la gracia de Dios. Al menos hay que Siempre. reconocer eso, ¿no? Necesitamos la gracia de Dios. Amén. Nunca estamos listos. Por eso el mismo Pablo dijo, le doy gracias al que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el Mm, ministerio, habiendo sido yo amén. antes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dependemos de la gracia de Dios y esto aplica para nosotros los pastores, pero no solo para nosotros, sino para todos aquellas mujeres también que están siendo Mm, llamadas por Dios para servir y de pronto amén. se detienen porque es que mis circunstancias no son las óptimas, mi esposo no se congrega o mi esposo no es fiel como yo y qué hago, etcétera. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues lo que les dijo el pastor Daniel, ¿no? En su momento, ¿qué respuesta va Mm, a dar al Señor? Y si respondemos en fe, el Señor va a respaldar y nos va a capacitar. O a veces el punto es, no, es que no puedo, es que yo no sé, es que, etcétera. Bueno, qué bueno que reconoces que no puedes porque donde está nuestra debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios. Entonces, pues creo que hay amén. mucho que comentar ahí al respecto, pero ahí dejamos a los que nos están viendo con eso en el corazón para que sepan que Amén. todos necesitamos la gracia de Dios. Las circunstancias nunca son perfectas, siempre hay desafíos y hay que avanzar y vencerlos con el Señor, por supuesto. Pues muchas gracias por Amén. compartir esta experiencia. Yo sé también que el Señor está por allá, como me comentas, haciendo prosperar a su iglesia, bendiciéndola. Y es muy Mm, importante también el rol que juega la mujer en las iglesias, ya que en la mayoría de las iglesias, la mayoría son mujeres. Y bueno, pues se requiere de esta enseñanza. Las mujeres, yo sé que tienden a escuchar más y a hablar más, las dos cosas. Nosotros los hombres, por ejemplo, yo lo veo con mi esposa y conmigo, cuando tenemos una consejería, ella y yo por separado, yo termino rápido. Y a veces algo, y ella se queda allí por horas, ¿no? Y bueno, es que los hombres somos como más directos, más de pocas palabras, así como que, bueno, ¿qué vas a hacer, bro? Estás mal, cambia, bye, ¿no? Entonces, las mujeres no, le dan más, le ponen más adornito y le ponen más spice, como se dice en inglés, ¿no? Le condimentan. Así es. Y está bien, y se necesita. Qué bueno que el Señor las usa, qué bueno que el Señor les da los dones, y yo estoy seguro de que hoy habrá una palabra para, no solo para las mujeres, sino también para nosotros los varones que estamos Amén. viendo, que es su palabra y aplica para todo, aunque Amén, así es. haya un énfasis hoy, particularmente en la mujer, la Ujú. ayuda idónea para muchos esposos. Así que, bueno, Luciana, te dejo para que nos compartas esta enseñanza. Gracias por la charla, muy Ah, edificante. Y bueno, tienes el tiempo para que puedas traernos la palabra. Así que bueno, está con amén. nosotros la pastora Luciana Gómez de Casa de Oración La Ferrer con este tema para mujeres y para todos los demás que estamos viendo. Adelante. Bueno, qué privilegio, qué bendición poder compartir este tiempo meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Como hablábamos con el pastor, el Señor siempre tiene una palabra para nuestra vida, una palabra de bendición, una palabra para edificarnos en Él y hacernos crecer cada día más de acuerdo a su voluntad. Así que antes de comenzar me gustaría que podamos orar y que podamos, bueno, encomendar este tiempo también en las manos del Señor, que el Señor tome el control de todas las cosas en nuestra mente y que podamos atesorar su palabra en nuestro corazón. Bendito Dios, amado Padre,
Te doy gracias, Señor, porque me das este privilegio de compartir tu palabra. Señor, pido, Señor, que tú estés, Señor, glorificándote en este tiempo, tomando el control de todas las cosas, de nuestra mente, nuestro corazón. Señor, y que podamos tener un corazón presto, dispuesto, Señor, y enseñable a tu palabra, Señor, lo que tú quieras hacer, como tú quieras obrar, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a ti, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, y que podamos en esa obediencia a tu palabra seguir creciendo, seguir madurando y seguir, Señor, conforme a tus propósitos en nuestra vida, Señor, llevando a cabo tu voluntad y glorificándote en todo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y la gloria sea solamente a ti en todo tiempo. Amén y amén. Bueno, vamos a, vamos a ir a la palabra del Señor. Titulé esta enseñanza Un fundamento inquebrantable y vamos a ir meditando en la palabra y viendo a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de un fundamento y por qué este fundamento es inquebrantable, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor en un proverbio que es muy conocido, proverbio que muchos incluso sabemos de memoria, y es el Proverbios 22:6, Proverbios 22:6, ¿sí? Que dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Y otra versión, una versión nueva traducción viviente, para traer un poquito más también de claridad, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Mm? Es un claro mandato, ¿verdad?, de parte de Dios, que recae primeramente sobre los padres, obviamente, ¿no?, en lo que es la instrucción a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque Dios en su orden, en su voluntad, ha establecido, ha delegado autoridades, ¿sí?, en los padres, lo que a su vez también entendemos conlleva una gran responsabilidad, una muy importante responsabilidad delante de Dios, ¿sí?, que es guiar a esos hijos a Cristo, que es guiar a esos hijos en el consejo de su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra nos habla de instruir, nos está hablando de lo que es enseñar, lo que implica el guiar en los principios de la palabra de Dios, ¿sí?, a nuestros hijos, a los niños, que es una labor que claramente requiere de mucho compromiso, que requiere de dedicación, ¿verdad? Qué importante lo que el Señor nos manda por su palabra. Hoy, precisamente, y teniendo presente también esto, ¿no?, vivimos tiempos que son peligrosos, vivimos tiempos difíciles, ¿no? Y la palabra misma nos insta a ser de aquellos que aprovechan bien el tiempo porque los días que vivimos son malos, ¿no? Dice la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad, en una generación malvada y perversa que es enemiga de la familia, es enemiga del matrimonio, ¿no? Y dominada, gobernada por Satanás, es enemiga también de nuestros hijos, de los niños, de los jóvenes, ¿no? Importante es tener presente esto. ¿Y cuántos padres cargan con ese peso de la preocupación, incluso de caer en la ansiedad, ¿verdad? Por los tiempos que vivimos, preocupación por esos hijos. Entonces nuestros hijos hoy también están siendo bombardeados, atacados, ¿no?, por filosofías, por pensamientos de hombres, ¿verdad? Por los medios de comunicación, en las enseñanzas de las escuelas también. Yo siendo docente, ¿no?, maestra de niños, veo también como esas ideologías primeramente se infiltraron muy sutil, ¿no?, sutilmente, pero hoy ya con total libertad se exponen ideologías, pensamientos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, y ni hablar del avance de la tecnología, ¿verdad? Y lo peligroso que es y lo invasivo que está haciendo también en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, teniendo presente esta palabra de Dios, ¿no?, como hijos e hijas de Dios tenemos una importante y urgente tarea, ¿verdad?, que debemos desempeñar, que debemos realizar en obediencia a Dios. Y es precisamente, entendemos también, en el hogar, en nuestra familia, donde comenzamos a servir a Dios, donde comenzamos a honrar a Dios. Allí es donde primeramente nosotros debemos exaltar el nombre de nuestro Dios y servirle, ¿verdad?, con toda entrega. Entonces, la responsabilidad de instruir, como bien decía la palabra,
recae sobre ambos padres, ¿no? En el hogar. Pero hoy me gustaría centrarme específicamente en ese rol, en ese llamado también de Dios a la mujer, ¿no? A las madres también, que tenemos en el hogar una importante tarea, ¿no? Eh, que podamos meditar, ¿no? En cómo esa labor, llevándola de una manera sabia y diligente en la palabra de Dios, puede ser determinante en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Si somos obedientes, si somos mujeres sensibles y direccionadas por Dios, nuestra labor, nuestra función en nuestros hogares, en nuestras familias, es determinante también en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Me gustaría que podamos meditar juntos y juntas también, ¿sí? En esta porción de la palabra, en lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestros corazones. Incluso también, mientras meditaba en esto, me recordaba de mujeres que nosotros también, la congregación, cercanas, ¿no? Conocemos de sus testimonios, de su situación de vida, de mujeres que hoy en día cumplen la función también en la crianza de madre y de padre, ¿sí? Y son esas mujeres las que están instruyendo a esos hijos en el camino del Señor, son esas mujeres las que están guiando a sus hijos en la palabra, llevándolos a Cristo, ¿verdad? Porque hay diferentes situaciones de vida, ¿sí? En el cuerpo de Cristo y situaciones diferentes también en experiencia en cuanto a como mujeres, cómo afrontamos, ¿sí? Las situaciones en el hogar. Algunas incluso son mujeres que sus esposos no son conversos, que no congregan, y también son ellas las que llevan, ¿no? Ese alimento a los hijos, que los llevan al Señor, que los llevan a la oración, que los llevan a su palabra, ¿verdad? O incluso también otros esposos que quizás no ejercen la autoridad que Dios les da en el hogar, porque entendemos que Dios en su voluntad ha establecido un orden de autoridad en el hogar, pero cuántos varones muchas veces no toman ese lugar que Dios les ha dado, y la mujer tiene que ser la que lleva a los hijos al Señor, ¿no? La que los lleva a congregar, la que los lleva a pasar tiempo en la palabra, diferentes situaciones de vida, ¿verdad? Y aún también resaltar, ¿no? La importancia de aún esas mujeres que son maestras también en las escuelas bíblicas, que también instruyen a los niños en la palabra de Dios. Si bien hablábamos de un mandato que recae en el hogar y en los padres, y en este caso estamos enfatizando en las madres, también muchas veces hay niños que el único espacio que tienen en donde pueden recibir palabra, en donde los pueden acercar al Señor, a veces es en el espacio de la escuela bíblica, ¿no? Ese tiempo donde ellos son edificados también en la palabra, porque ellos también tienen esa necesidad, y a veces en los hogares, por diversas situaciones familiares, no reciben ese alimento, no reciben esa instrucción, no son llevados al Señor, y a veces hay niños que solo tienen ese espacio en la escuela bíblica, y Dios se usa también de esas mujeres, ¿sí? Que enseñan la palabra de Dios, que siembran la palabra de Dios en el corazón de esos niños. Así que el Señor se usa de nosotras como mujeres de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y a veces no dimensionamos la importancia de que un niño desde pequeñito reciba palabra, que un niño desde pequeñito en su corazón sea sembrada la palabra de Dios, ¿sí? Y que en ese desarrollo ellos sean guiados, que ellos sigan creciendo en la palabra del Señor, ¿sí? En el poder que tiene la palabra de obrar en esos corazones, y que en su tiempo sabemos la palabra de Dios cumple su propósito, porque muchos de nosotros somos testimonio de que es así, ¿no? De que el Señor en su tiempo cumple su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos la gracia del Señor, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero como mujeres necesitamos aprender a depender completamente del Señor, necesitamos de su gracia, necesitamos que Él sea quien nos capacite cada día, ¿verdad? Quien Él nos guíe cada día, para ser esas mujeres que al conocer su palabra, que al conocer al Señor, seamos sensibles a su voz, ¿verdad? Que seamos sujetas a la voluntad de Dios y que podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Qué importante esto, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte de Dios. Allí en Proverbios leíamos hace un momento que nos habla de la instrucción, ¿sí? Nuestro papel como madres también, muy importantemente, es instruir también a nuestros hijos, ¿sí? En el orden con nuestro esposo, si así lo podemos hacer, y dependiendo de cada situación, como mencionaba anteriormente, muchas veces les toca también a las mujeres llevar a cabo esa labor, ¿verdad? Instruir.
y ese es nuestro papel, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero siempre debemos tener presente, nunca debemos olvidarnos esto, ¿no? Que el control absoluto le pertenece al Señor, que el poder de obrar en los corazones de nuestros hijos, de esos niños, por el poder de su palabra, solamente está en Dios, ¿sí? En su palabra. Cuando nosotros entendemos esto, ¿sí? Como mujeres, como madres, cuando entendemos que el Señor tiene el poder por medio de su palabra de obrar, que Él tiene el control de todas las cosas, tenemos una paz en nuestro corazón, ¿sí? Descansamos en el Señor, descansamos en su palabra. Pero ahora, mientras yo meditaba, ¿no?, en esta palabra, decía, qué bueno es preguntarnos, ¿no? Incluso la tengo resaltada esta palabra para que la podamos meditar juntas en este día. ¿Estamos descansando verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Estamos descansando en las promesas que Dios nos ha hecho por medio de su palabra? Importante, ¿no? Que cuando conocemos la palabra de Dios, aprendamos también a confiar en el Señor y a descansar en su palabra y en sus promesas. Como mujeres, como madres también. El Señor nos ha hecho con esa característica de ser bastante más sensibles, ¿no? A veces hasta más emocionales por ahí que el varón. Y siempre estamos constantemente interesándonos por el bienestar de nuestros hijos, por su seguridad, por las decisiones que ellos deben tomar, cómo eso va a repercutir, ¿no? Quizás en su futuro. Pero la verdad, y esto lo entendemos muy bien, nadie puede prever el futuro, ¿no? Ningún esfuerzo humano que nosotros hagamos o intentemos puede proteger completamente a nuestros hijos de las dificultades de la vida, ¿verdad? Que no hay en nosotros ese poder, humanamente hablando, ¿no? De protegerlos completamente. Y aquí es donde también debemos meditar, tomar decisiones sabias, prudentes, como el Señor nos llama a ser también como mujeres, sabias, prudentes, ¿verdad? Y en lugar de ser dominadas por la preocupación, recordar una vez más la palabra de Dios, recordar las promesas de Dios, ¿sí? Que se cumplen, que son sí y que son amén, ¿sí? Y ir a ese descanso que el Señor nos ofrece, ¿sí? En su palabra. La palabra de Dios nos llama, dice, vengan a mí cuando estén trabajados, cuando estén cansados, que seré yo quien les dé descanso, ¿verdad? Esa es una promesa de Dios para nosotros. ¿Quién es el que conoce el mañana? Solo Él, solo nuestro Dios. ¿Quién es el que ve lo que nosotras no podemos ver? ¿Sí? Él es el que todo lo ve. Y tiene un propósito, mujer, con tu vida, tiene un propósito con mi vida, tiene un propósito con esos hijos que el Señor nos ha dado, aquellas que tenemos también esta bendición de ser mamás, ¿no? O esos niños a los que les podemos enseñar. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Tiene un plan en todo lo que permite y en todo lo que hace, ¿sí? Porque recordemos una vez más, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Entonces, cuando confiamos en el Señor, los temores, los miedos, pierden su fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa confianza en Dios no solo va a transformar nuestro corazón, sino va a transformar a nuestra familia, va a transformar el hogar, ¿verdad? Y qué importante es entender que Dios trata también con nosotros, trata con nuestro corazón, y incluso a veces nos trata a través de nuestros hijos, ¿sí? Las mujeres muchas veces somos tratadas por el Señor a través de nuestros hijos, donde el Señor va forjando carácter en nosotras, donde va trabajando en nuestro corazón, donde entendemos que Dios demanda nuestro corazón completamente rendido a Él. Mis hermanas y aún hermanos también que puedan estar escuchando, Dios demanda nuestro corazón completamente rendido a Él. Dios demanda el primer lugar en nuestro corazón. Y entonces Dios también muchas veces a través de nuestros hijos y nuestra familia, Dios trata con nosotras como mujeres porque nos quiere perfeccionar en Él, porque quiere tratar y perfeccionar nuestro carácter para que nuestro corazón sea totalmente entregado al Señor, consagrado a Él, y que nada ni nadie, incluso ni un hijo, ocupe ese primer lugar que le corresponde al Señor, ¿verdad? Él lo demanda todo porque entendemos que el Señor lo ha dado todo por cada uno de nosotros, de nosotras.
El Señor ha entregado su vida, ¿no? Dice, de tal manera Dios nos amó que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó, dice, que lo ha dado todo, ha dado su Hijo, el Señor, entregando su vida en aquella cruz completamente. Único sacrificio perfecto una vez y para siempre, para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna en el Señor. Entonces, si Él lo dio todo, Dios demanda todo de nosotros, ¿sí? Una vida no del 99,9% rendida, sino una vida 100% rendida a Él, a su señorío, a su gobierno, a su voluntad, ¿sí? Y donde nada ni nadie tiene que ocupar ese lugar prioritario en nuestro corazón, que solamente ese lugar le corresponde al Señor, ¿no? En primer lugar. Entonces, ¿por qué? También debemos cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña esto, ¿verdad? Allí en Jeremías 17, 9 y 10 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿sí? Entonces, engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Y quién lo conoce? Más que Dios, ¿verdad? Hay quienes incluso, y aclaraba esto de la prioridad de nuestros corazones, porque hay quienes incluso caen en el pecado de idolatrar a un hijo, ¿verdad? De desplazar al Señor del primer lugar en el corazón y estar tan enfocados y tan con los hijos que le dan ese lugar prioritario que le corresponde a Dios y eso se convierte en idolatría, es un pecado. Entonces, ¿por qué debemos de cuidar nuestro corazón? ¿Por qué debemos conocer la palabra de Dios también como mujeres, verdad? Necesitamos ser mujeres que conocemos a Dios, que conocemos su voluntad, que conocemos el orden de Dios en nuestra vida, el orden de autoridad, ¿verdad? La autoridad máxima y suprema que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Y en el hogar también, ¿no? Que el Señor establece ese orden de autoridad, en la familia, ¿verdad? Como Dios lo establece, donde todo tiene que estar en un equilibrio. Y ese equilibrio solamente proviene de Dios, cuando estamos en el Señor, cuando estamos en su palabra. El Señor trae orden a nuestra vida, ¿sí? Trae un equilibrio, donde todo toma el lugar que tiene que tomar. Entonces, por más buenas intenciones que nosotras como mujeres, como madres podamos tener, ¿sí? No está en nosotras ni definir nuestro propio futuro, ni definir el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Por más que nos carguemos, por más que estemos preocupadas, afanadas, nosotros, no está en nosotras, ¿sí? Definir el mañana siquiera, porque no es nuestro, ¿sí? Aquel que tiene el control sobre todas las cosas absolutamente es nuestro Dios, del futuro de nuestros hijos, ¿sí? Es solamente en Dios en quien está ese control absoluto. Entonces, necesitamos aprender a confiar en el Señor, necesitamos aprender a descansar en Él, a entender que Dios tiene un plan perfecto, que Dios tiene un propósito y que su voluntad para aquellos que somos sus hijos, sus hijas, ¿sí? Siempre será buena, agradable y perfecta. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿realmente podemos comprender esto y lo creemos así, que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo lo que hagamos, ¿verdad? Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Jeremías 29:11 nos recuerda esto también, ¿verdad? Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en una versión actual, nos dice, el mismo versículo dice lo siguiente, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, ¿sí? Entonces, estamos en la voluntad de Dios y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Él sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros, de nosotras, de nuestros hijos, ¿sí? Podríamos preguntarnos entonces también, ¿no? Me parece importante por ahí meditar en esto. Si Dios ya tiene un plan establecido, ¿verdad? Como nos dice su palabra, ¿por qué a veces nosotros insistimos en querer controlar las situaciones, en querer hacer las cosas por nosotros, ¿verdad? Y a veces, aún sin darnos cuenta, estamos ahí queriendo nosotros resolver todo.
¿Por qué en ocasiones nos preocupamos por demás cuando Dios es claro por su palabra, ¿verdad? Podemos descansar en Él. Entonces, una vez más, preguntémonos, ¿realmente estamos confiando en el Señor? ¿Realmente estamos confiando en su palabra? ¿Mm? Cuando más conocemos a Dios, yo creo que nos ha pasado esto, ¿no? Cuando más conocemos a Dios, cuando más tiempo pasamos con Él, con su palabra, más conocemos su carácter, más conocemos su amor hacia nosotros, ¿verdad? Más vemos su misericordia hacia nuestras vidas, que dice que se renueva cada mañana, porque mire, si hoy estamos aquí pudiendo tener este tiempo expuestos a la palabra de Dios, es porque el Señor lo ha permitido, porque el Señor nos ha dado un día más de vida para poder vivirlo para Él, para poder servirle, para poder honrarle, aprovechando, recuerden bien, bien el tiempo, ¿verdad? Nos dice la palabra, sabiendo que hay un tiempo para todo. Y conocemos más por medio de su palabra a Dios, que es un Dios único, que es un Dios perfecto, que nunca falla, ni nunca se equivoca, ¿verdad? Qué bendición que nuestro Dios, por medio de su palabra, se revela en nuestros corazones, ¿sí? Se revela tal y como es Él, y nos muestra su amor y su poder una y otra vez. Entonces, quizás hablando de confianza, ¿sí? Hablando de lo que implica saber confiar y esperar en el Señor y creer a sus promesas, podemos recordar algunos ejemplos bíblicos, ¿sí? Que nos muestran esto. Por ejemplo, recordamos a Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. Imagínense, ¿no? Tal decisión de obediencia, ¿no? Que tuvo que tomar Abraham ante este pedido de Dios. Pero cuando Dios vio, ¿verdad? La obediencia de Abraham, vio que realmente había confianza en él, dice que Dios proveyó realmente el cordero, ¿sí? Que debía ofrecerse, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Probó su corazón, ¿verdad? Vio en él su confianza, vio la fe que tuvo, ¿no? Para con el Señor, vio esa confianza que realmente tuvo en Dios, ¿verdad? Y esto nos enseña que Dios nos demanda entrega, como decíamos anteriormente, una entrega total, ¿sí? Que Dios demanda que estemos dispuestos a dar pasos de obediencia y de fe, que confiemos completamente en su voluntad, ¿sí? Y Dios prueba el corazón claramente que sí, ¿sí? Otro ejemplo del poder y de la voluntad, ¿sí? De Dios, del poder divino y soberano de Dios, lo podemos ver en la vida de Moisés también, ¿verdad? Que fue protegido también por el propósito divino de Dios. Incluso cuando su madre dice tuvo que dejarlo allí, en el río, ¿verdad? En un cestito, siendo solo un pequeño bebé, y cómo ese cuidado de Dios estuvo allí, porque Dios tenía un plan perfecto con él, ¿sí? Cómo Dios estaba al control de todo eso, ¿sí? Cuando podemos confiar en Él, cuando podemos descansar en Él. ¿M? Eso lo pueden luego, si quieren, buscar allí en Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Para poder ampliar esto que estábamos mencionando, este ejemplo. Qué importante, ¿no? Que en la palabra de Dios el Señor nos muestra lo que es una vida de entrega, de obediencia a Él, ¿verdad? Estos ejemplos que vemos son ejemplos de acción de la fe que debemos tener en Dios, una confianza de que el Padre Celestial cuidaría completamente de esos hijos y aún también de nuestros hijos y aún también de nuestras vidas, ¿verdad? Podemos tener esa completa seguridad en quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Ahora, también es importante entender que ese cuidado de Dios y aún nuestra confianza en Dios también no nos exime de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Dios nos llama a instruir, ¿verdad? Nos llama a orientar, a guiar, a interceder. Y como vamos a resaltar una y otra vez, siempre dependiendo de la gracia de nuestro Dios, de la dirección de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Pero no nos exime de nuestras responsabilidades delante de Dios cuando somos madres, ¿sí? Cuando somos mujeres que tenemos una labor en el hogar, ¿sí? Esa confianza en Dios no nos va a eximir de nuestra responsabilidad delante de Dios, de obedecer a su palabra, de ser mujeres direccionadas en todo tiempo, de pedirle al Señor dirección en cada cosa que debemos hacer, en cada decisión que debemos tomar, ¿sí? Cuando entendemos esto, tenemos seguridad en Dios también.
Y nuestros hijos también son guiados, ¿verdad? En ese propósito divino. Crecen con esa seguridad de que ellos no estarán nunca solos, ¿verdad? Que nosotros podemos acompañarlos, podemos guiarlos, pero principalmente quien nunca los va a dejar, quien nunca los va a abandonar, quien nunca los va a desamparar, es Dios, ¿verdad? Y que en Él, en Dios está todo lo que ellos necesitan. ¿Mm? Mis hermanas, lo más importante, lo más poderoso que podemos hacer a favor de nuestros hijos es nuestra oración a favor de ellos. Precisamente hablaba con el pastor David sobre este tema, ¿verdad? De la oración de una madre, de la oración de una mujer que clama a Dios. Y bueno, una vez más les comparto que yo soy producto de la oración de una madre que clamaba a Dios, que intercedía a Dios por mi vida, por mi salvación, de que el Señor se revele a mi corazón, ¿sí? Entonces, noten cómo Dios oye el clamor de una madre, acude al clamor de una madre que clama por sus hijos, ¿no? En este caso, bueno, les puedo poner mi propio testimonio de cómo Dios ha orado a favor de mi madre en esa oración, ¿no? Y a favor de mi vida también, obviamente, porque hoy, por su gracia y amor y misericordia, estoy aquí, por esa oración. Entonces, lo más importante que nosotras podemos hacer es orar por ellos, ¿no? Es poderoso cuando oramos y nos presentamos delante de Dios. Si bien el proveer sustento, el que ellos tengan una educación de calidad, vamos a decir así, ¿no? El cuidarlos, son responsabilidades que obviamente son importantes también, ¿no? Que también recaen sobre nosotras, sobre los padres. La mayor protección y la mayor bendición proviene de esa intercesión que nosotros hacemos delante de Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Cuando clamamos a Dios por ellos, cuando los presentamos delante de Dios, ¿sí? Y sin duda alguna el mayor y más importante regalo que ellos pueden recibir es el que proviene del Señor. Y es que esos hijos, esas hijas, esos niños, jóvenes, conozcan a Cristo, conozcan quién es Cristo, ¿sí? Y que sean salvos, que ellos acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el mayor regalo inmerecido que pueden recibir y que nosotros también hemos recibido, ¿verdad? Entonces la oración tiene poder, ¿sí? El clamar, el estar de rodillas delante del Señor. Vemos el poder y el obrar de Dios del clamor de una madre, del clamor de una mujer, que no solo ora por sus hijos, quizá ora por su esposo, que no conoce al Señor. Podemos ver y experimentar el poder de Dios cuando vamos allí a ese tiempo de clamor y de oración, ¿sí? Y ver luego los resultados, ¿verdad? Porque claramente sí que el Señor obra a favor de aquellos que le buscan de todo corazón, que claman a Él. Debemos orar, debemos entender que la oración tiene incluso el poder de rodear a nuestros hijos con su presencia, el cuidado de Dios, ¿no? Sobre nuestros hijos. ¿Cuántas madres día a día oramos por nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos salen a sus actividades, a sus estudios, cuando no estamos con ellos, oramos, Señor, guárdalos, protégelos, guíalos, Señor, cúbrelos de todo hombre malvado, perverso, de toda influencia, Señor. Tráele a memoria tu palabra, ¿verdad? Oramos por ellos cada día y los presentamos delante de Dios, o al menos así debe ser, ¿verdad? La oración tiene ese poder de cuidarlos, de rodearlos, de guardarlos, de guiarlos en momentos de incertidumbre, ¿verdad? En momentos donde tienen que tomar una decisión. Allí, esa oración también, allí dando esa resultante, ¿no? De la dirección de Dios, de que Dios les traiga una palabra, de que Dios los inquiete. Incluso esa oración también de una madre puede abrir puertas que ninguna influencia humana puede abrir, sino solamente el poder de Dios, ¿verdad? Miren qué poder tiene la oración, ¿no? El clamor de un hijo, de una hija de Dios, de una madre, de una mujer que clama por su familia, que clama por sus hijos, que clama por su esposo, ¿sí? Aquí podemos ampliarlo hacia todas las áreas porque sí, claramente el Señor escucha la oración cuando vamos a Él de todo nuestro corazón y clamamos por las diversas necesidades que hay en nuestro hogar, en nuestra familia, y una de las mayores preocupaciones muchas veces, como decía, de las madres, que son los hijos, y más en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿no?
Saben, la palabra nos habla y nos enseña acerca de una mujer que entendió esta verdad, ¿sí? Y nos recuerda y nos enseña por medio de ella también lo que es la confianza, ¿sí? Y el clamor al Señor. Recordamos a Ana, ¿verdad? Quien deseaba de todo su corazón tener un hijo. Y ahí en su aflicción, ¿qué dice? Que ella clamó al Señor, clamó a Dios, ¿sí? Allí en su aflicción, en su necesidad, clamó al Señor. Y dice que el Señor oyó y respondió su oración, ¿sí? Y ella en gratitud, ¿qué fue lo que hizo? En obediencia, entregó a Samuel para ser siervo del Dios Altísimo, ¿sí? Entregó, consagró a Samuel, ¿verdad? Como Dios usó su vida también, la vida de ese hijo, tenía un propósito Dios en él, en Samuel, y esta mujer lo entregó, lo consagró a Dios, ¿sí? La vida de este niño estuvo marcada por un propósito divino en Dios. ¿Pero por qué? Porque su madre también intercedió, creyó, ¿sí? Con fe, confió y esperó en el poder de Dios. Allí en el primer libro de Samuel 1:24 podemos ver solo unos versículos de esto que estábamos mencionando, ¿verdad? Primer libro de Samuel 1:24 dice, en Nueva Traducción Viviente, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Y miren lo que dice el versículo 28. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. ¿Qué hizo esta mujer, esta madre, en esa respuesta también a lo que Dios había obrado y hecho en su vida? Dice que lo entregó al Señor para que le sirva toda su vida, ¿verdad? Cuando ponemos a nuestros hijos ante Dios, Él, mis hermanas, mujeres, madres, Él va a guiar a esos hijos de una manera perfecta, ¿sí? Los va a guiar, va a cuidar de ellos. Pero ¿saben qué? Esto debe comenzar por nosotras mismas. ¿Por qué? Porque debemos ser mujeres que nos presentamos delante del Señor, mujeres de oración, mujeres que clamamos al Señor, que pasamos tiempo, ¿verdad?, de calidad en intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo, verdad, como mujeres hoy le estamos dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo hoy como mujeres le estamos dedicando a la palabra y a meditar en ella, ¿no? Porque el Señor nos llama también para ser mujeres que edifican bien su casa, a ser mujeres que pasamos tiempo con Él, tiempos de calidad, tiempo de intimidad con el Señor, donde abrimos nuestro corazón a Dios, más allá de que ella lo sabe todo, pero estamos ahí en el clamor, en la búsqueda continua, clamamos y dependemos completamente de Él, porque eso es lo que Dios quiere de nosotras también, que seamos mujeres totalmente dependientes de Él, de su voluntad. Y esto, ¿no?, cuando realmente lo vivimos y lo experimentamos de esta manera, se convierte en un hábito en nuestra vida. Debe ser, ¿no?, mejor dicho, un hábito en nuestra vida, la oración, el tiempo en la palabra de Dios, y algo que nuestros hijos ven e imitan, ¿m? Que ven y desean imitar. Qué importante, ¿no? Qué importante esto. Entonces, debemos comenzar por ser de testimonios delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos, en nuestros hogares, marcando una diferencia, ¿verdad? Teniendo vidas sólidas en la palabra de Dios, vidas sólidas porque estamos cimentadas en la palabra, ¿sí? Porque tenemos principios cimentados en nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿M? Entonces, entendemos que instruir a los hijos es una gran labor, una labor tan importante también en nosotras como mujeres, que requiere de que podamos primeramente nosotras ser mujeres llenas del Señor, mujeres que cada día le piden al Señor: lléname más de tu gracia, Señor, lléname más de ti, de tu palabra,
¿sí? ¿Por qué? Porque el instruir a un hijo, ¿no? A un niño en los caminos del Señor, no se hace de la noche a la mañana, es una labor que requiere de tiempo, que requiere de diligencia, ¿verdad? De constancia, que seamos constantes en esto, ¿verdad? En enseñarles, en sentarnos a la mesa, en pasar tiempo con ellos, compartiéndoles del Señor, ¿sí? Pero se requiere, mis hermanas, que seamos mujeres llenas del Señor, de su Santo Espíritu. ¿Y saben qué? Que enseñamos con autoridad porque vivimos aquello que enseñamos. Esto es fundamental, ¿verdad? Vivimos lo que enseñamos. Entonces el Señor nos da autoridad en ello, ¿verdad? Cuando estamos en obediencia, cuando vivimos conforme a lo que decimos ser, ¿no? Hijos, hijas de Dios, seguidores de nuestro Señor. ¿Mm? Entonces, si hay algo por lo que debemos orar cada día, y me imagino que muchas de nosotras lo hacemos porque entendemos, ¿no? Que dependemos del Señor, es orar por sabiduría. ¿Cuántas de nosotras estamos orando día tras día para que el Señor nos dé sabiduría, para que le dé sabiduría a nuestros esposos, para que le dé sabiduría a nuestros hijos aún también, ¿no? Si hay algo por lo que debemos orar es por sabiduría. La palabra misma nos dice, ¿no? Si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios, que el Señor dice que nos va a dar abundantemente y no nos va a reprochar por ello. Si hay algo que le agrada a Dios es que nosotras también como mujeres le pidamos sabiduría, ¿sí? Sabiduría en nuestra vida matrimonial, sabiduría en el hogar, sabiduría en el consejo que damos a nuestros hijos, ¿sí? En ese tiempo que instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuántas entendemos que necesitamos esa sabiduría para tomar decisiones que sean correctas, que sean agradables al Señor, que sean en la voluntad del Señor? Necesitamos sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Si hay mujeres que trabajan, que estudian, incluso en todo necesitamos que el Señor nos dé de su gracia y sobre todo también cuando servimos a Dios, ¿no? En todo lo que hacemos, dice que debemos honrar a Dios y debemos hacerlo como para el Señor. Y necesitamos de su gracia, necesitamos de sabiduría. Entonces, pidamos sabiduría a Dios, ¿sí? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿sí? Recuerde esto, anote este texto que recién mencionábamos para que lo tengamos bien presente, ¿no? Que recién les citaba, Santiago 1:5, para que lo anoten. Pídala, dice, que el Señor la dará. ¿Mm? Entonces, aquí vemos también la importancia de la búsqueda de Dios, ¿no? En el hogar, en la familia, como mujeres. Y qué importante es enseñar a buscar a Dios a nuestros hijos desde muy pequeños, si tenemos esa oportunidad, ¿no? Aquellos que tienen niños pequeñitos en el hogar. Qué importante es también desde muy chiquitos empezar a enseñarles a buscar a Dios, ¿sí? Y en ese crecimiento, en ese desarrollo que ellos vayan desarrollando, esa relación con Dios, ¿no? Que tengan esa confianza de acercarse al Señor, como nosotros también tenemos esa confianza de acercarnos al Señor en oración. Qué importante, ¿verdad? La instrucción a nuestros hijos en la palabra de Dios y también, bueno, buscar la manera, ¿no? De poder tener ese tiempo, esa llegada hacia nuestros hijos. Por ejemplo, ¿no? Con los más pequeños, las historias bíblicas que son ilustradas muchas veces también suelen llamar o despertar el interés de los más chiquitos, quizás los desafíos de lectura, ¿no? Y meditar sobre cuestiones de temas de fe, un poquito más complejos son los que también despiertan el interés de los más jóvenes, de los adolescentes, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Promover ese tiempo también de búsqueda de la palabra en familia, de poder sentarnos un tiempo y poder meditar juntos en la palabra. Entender que lo que sembramos hoy determinará la cosecha del mañana, ¿verdad? Lo que nosotras hoy sembramos en el corazón de esos niños, de esos hijos, va a determinar la cosecha del mañana. ¿Mm? Cuando nosotras enseñamos a amar a Dios, a conocer a Dios por su palabra, a conocer a Dios en oración, crecen con una base, ¿sí? Crecen con un fundamento inquebrantable, ¿sí? Que precisamente es como titulamos, ¿no? Esta enseñanza, un fundamento inquebrantable, ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué? Incluso si se desvían un tiempo de la verdad,
esa verdad sembrada en ellos siempre los rodeará, siempre los guardará y los llamará de regreso, ¿verdad? Los traerá de regreso. Por eso la palabra nos decía, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartarás de él. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra va a rodearlo por toda su vida, va a cuidarlo por toda su vida, nos está diciendo la palabra. Y es un fundamento en los principios de Dios que es inquebrantable, ¿sí? Aún en nuestra vida misma, cuando más conocemos a Dios, cuando más conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios afirmada en los corazones será ese cimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya vidas sólidas en la fe, vidas fundamentadas en los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Vidas sólidas y fundamentadas en los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos cada día anhelar y buscar, ¿sí? Personalmente, en familia y con nuestros hijos. Pero también entendemos que esa confianza en Dios, esa fe en Dios, ¿no? Esa búsqueda también requiere de una acción, ¿no? Cuando nosotros decimos tener fe en el Señor, la fe requiere de acción. ¿Y esto qué quiere decir? Que sí debemos corregir, debemos instruir, debemos alentar a nuestros hijos a desarrollar una relación genuina con Dios y debemos enseñarles a tomar decisiones basadas en la verdad bíblica y debemos mostrar eso que enseñamos, ¿sí? Primeramente haciéndolo en nuestros hogares, en nuestras vidas, ¿sí? La verdadera confianza en Dios nos lleva a desempeñar nuestro papel con diligencia. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros hacemos nuestra parte, ¿sí? En obediencia al Señor, si nosotras como mujeres hacemos lo que el Señor nos indica por su palabra, instruyendo, corrigiendo, aún alentando, cuidando, ¿sí? El Señor hará su parte, ¿sí? Como ya hemos visto, como Dios obra, porque Él tiene un plan, tiene un propósito perfecto, ¿sí? Él hará su parte. Esta combinación también de fe y de acción, ¿sí? Son las que forman hijos, niños, jóvenes, que crecen espiritualmente fortalecidos, ¿verdad? Y listos para vivir el propósito que el Señor tiene para ellos, espiritualmente fortalecidos. Miren si no es importante, ¿no? Que nuestros hijos crezcan de esta manera, espiritualmente fortalecidos, ¿sí? Guiados por el consejo de la palabra de Dios, para que ellos también puedan tener esas herramientas, ¿no? A la hora de todas estas cuestiones que se levantan en estos tiempos, de pensamientos, de ideologías, puedan ser derribados todos esos argumentos con el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocen la palabra de Dios, porque ellos pasan tiempo de calidad en la presencia del Señor, con la familia, con esa madre que instruye, aún como desde la misma escuela bíblica, muchas veces también, sí, reciben alimento espiritual, reciben alimento que necesitan, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es que podamos nosotros también, en obediencia al Señor, no guiar a nuestros hijos en la palabra. Saben que nuestros hijos oyen y observan los niños, ¿no? Oyen y observan mucho más de lo que nosotras pensamos. Muchas veces es así, ¿no? A veces por ahí pensamos que ellos están distraídos, que no están escuchando, pero ellos escuchan todo y ven mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, nuestra vida debe reflejar lo que decimos y enseñamos, ¿sí? Es fundamental. La palabra que nosotras como madres tengamos, lo que nos va a realmente dar la autoridad, como decíamos, es vivir conforme a lo que enseñamos, ¿sí? Y de otra manera perderá valor nuestra palabra también de autoridad, ¿verdad? Si decimos una cosa y no hacemos, si prometemos algo y después no lo cumplimos, ¿sí? Es importante, ¿no? Que podamos marcar ese testimonio, ¿verdad? Como madres en el hogar. El ejemplo y testimonio tanto de la madre como del padre es fundamental en el hogar. ¿Por qué? Porque es uno de los factores más determinantes en la construcción de la fe de un niño. Es uno de los factores más determinantes, más impactantes en la vida de un niño, ¿verdad? Es fundamental. ¿Mm? Y también enseñar que una fe genuina no se limita solamente a un domingo en la iglesia, ¿no? Sino que es algo que se vive día tras día, que se forja día tras día, ¿no? Que se manifiesta en el día a día.
¿En dónde? En la forma en cómo tratamos a las personas, en las decisiones que tomamos, ¿verdad? En cómo reaccionamos a los desafíos, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Se manifiesta esa fe en el Señor, esa confianza en el Señor, esa obediencia al Señor y a su palabra, ¿sí? Que será determinante, que marcará la vida también de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, si ellos ven una búsqueda genuina del Señor, entenderán que lo que nosotros vivimos no es una tradición, no es una religión, sino una relación real, genuina y cercana con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Creador. Es una relación continua, cercana, ¿sí? Y no es algo que se impone y no es algo que por una obligación, sino que es una búsqueda genuina, ¿sí? Y queremos que nuestros hijos vean y crezcan en ello, ¿m? Que ellos puedan confiar porque nosotros confiamos primero en el Señor, ¿m? Que podamos ser los primeros en sumergirnos en la palabra de Dios, que podamos ser las primeras en pasar ese tiempo sumergiéndonos en las Escrituras, ¿sí? Buscando esa dirección que tanto necesitamos cada día. Entonces, es la mayor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, es en la vida espiritual, ¿no? Porque hoy también muchos se afanan por dejarle la mejor carrera universitaria, no sé, porque sean personas exitosas, de dinero, ¿no? Hay padres que por ahí buscan, bueno, la carrera donde ganen más. No digo que esté mal, porque, bueno, siempre que haya posibilidad de que estudien en un buen lugar, de que tengan, ¿no? Posibilidades de desarrollarse, no es malo, pero no es la mayor herencia que nosotros le podemos dejar, una casa, un auto, no. Es en la vida espiritual donde realmente dejamos una herencia y, como decíamos, un fundamento que a lo largo del tiempo se vuelve inquebrantable si esa palabra fue sembrada en el corazón de esos hijos, de esos niños, de esos jóvenes, ¿sí? La palabra de Dios formará la vida de nuestros hijos más que cualquier otra enseñanza, ¿sí? Nuestro ejemplo va a formar su vida también cuando obedecemos a Dios. Y aún quizás, mujer, puede ser tu caso que tu hijo esté apartado, ¿sí? Que quizás le hayas enseñado, lo hayas instruido, pero que, bueno, hoy esté apartado, lejos de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero allí podemos recordar también la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que era un joven que, bueno, se fue de la casa, se alejó de su padre, abandonando todo lo que tenía allí, desperdiciando toda su herencia en una vida desordenada, ¿no? Pero dice que en un momento de desesperación recordó de dónde venía y decidió regresar. ¿Mm? En ese momento crucial recordó de dónde venía, todo lo que había dejado atrás, todo lo que había perdido por esa decisión, y decidió regresar, dice. Y ese padre que había quedado nunca dejó de esperar, ¿no? Y cuando el hijo regresó, ¿cómo fue recibido? Fue recibido con amor, con restauración. ¿Mm? Entonces, esto nos enseña que incluso si nuestros hijos hoy no están en los caminos del Señor, como decíamos antes, si se alejan, no debemos perder la esperanza y la confianza en el Señor. Permanecer clamando, permanecer orando, que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Descansar que Él va a obrar y que va a tratar con el corazón de ese hijo, de esa hija, como Él solamente sabe hacer, ¿sí? Debemos descansar en el poder de Dios, de su palabra. Saben que la palabra nos dice que los hijos son un regalo precioso, que son una dádiva dada por Dios. ¿Sí? Lo dice la misma palabra de Dios en el Salmo 127, ¿sí? Podemos encontrar esta palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que nos dice, Salmo 127, 3, nos dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, allí en la traducción, nueva traducción viviente. Y en esta traducción que tanto conocemos, Reina Valera, ¿verdad? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Una dádiva, un regalo precioso de Dios, ¿sí? Una gran responsabilidad también delante de Dios, con el mandato que Dios nos da de cuidar, de instruir, de enseñar, ¿sí? Y de aplicar todo eso en nuestra propia vida. La palabra entonces nos está diciendo que los hijos son dados por Él y son para Él. Entonces, no debemos angustiarnos creyendo que debemos proteger a nuestros hijos de todos los peligros, ¿sí? Porque eso no depende por más esfuerzo que nosotros hagamos, ¿sí?
ningún plan humanamente pensado puede ofrecer la seguridad que solamente Dios puede dar, ¿sí? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero la protección de Dios va más allá de todas las circunstancias, ¿sí? Que podamos estar viviendo y atravesando. Si ve bien, Dios nos llama a ser cuidadosas en el hogar, sabias en el hogar. Nuestra confianza absoluta está y debe estar en el Señor cada día, ¿sí? Y no en nuestras capacidades de hacer algo. ¿Cómo podemos desarrollar entonces como mujeres también en nuestros hogares, en nuestras decisiones, en nuestra vida, como madres, esta confianza? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, reconociendo que Dios ama más a nuestros hijos de lo que nosotras lo amamos. ¿Verdad que es así? Que Dios los creó, que Él conoce cada detalle de sus vidas y tiene un propósito con ellos, ¿sí? Segundo, perseverando en la oración cada día por ellos, clamando cada día, presentándolos en oración, proclamando que nuestros hijos son de Cristo, ¿sí? Son del Señor, orando por esto, ¿verdad? Y tercero, también cultivando un corazón agradecido con el Señor. ¿Cuántos de nosotras somos agradecidas con Dios? Y aún padres también, ¿verdad? Que oran por sus hijos. ¿Cuántos somos agradecidos con Dios de ese cuidado de Dios que los sostiene, ¿sí? Todas las veces que el Señor los ha protegido, los ha sostenido, ¿sí? Teniendo ese corazón agradecido para con Dios. Qué importante también esto, tener un corazón agradecido para con Dios en todo tiempo, ¿sí? Obviamente la fe nos enseña que confiar es más poderoso que temer, ¿verdad que sí? Esa confianza en Dios, que echa fuera el temor, el amor de Dios, ¿verdad? Enseña a nuestros hijos a recurrir a Dios en todo tiempo, aún a presentarles sus preocupaciones, que ellos puedan acudir con esa seguridad al Señor. Entonces, consagrar y entregar a los hijos a Dios significa reconocer que hay un plan mayor para ellos, ¿sí? Que hay un propósito mayor para ellos en Dios, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos pensar, más allá de lo que nosotros podamos ver. Descansar en la certeza de que Dios va a obrar en ellos conforme a su voluntad. Que nuestra oración sea así diariamente, una expresión total de confianza para con Dios, entregándolos al cuidado, al propósito de Dios, ¿sí? Que allí donde nuestros brazos no pueden alcanzarlos, ¿sí? El cuidado, el amor de Dios estará sobre ellos, ¿sí? Que ahí donde nuestro corazón se está queriendo preocupar, descansamos y ponemos nuestra fe una vez más en el Señor, recordando que Él es Dios soberano, que Él ha sido, es y permanecerá fiel por siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos desafíos, sí, como mujeres también somos desafiadas por Dios, pero también tenemos la certeza de que Dios estará en cada uno de esos desafíos. Y el mayor desafío que tenemos, aparte de enseñar la palabra de Dios, es también vivir de manera práctica la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios cobre vida en nuestra vida, ¿sí? En lo que decimos, en lo que hacemos, el Señor sea exaltado, ¿sí? Una vez más, hoy, mujeres, somos desafiadas a vivir por fe, a vivir con esa fe puesta en nuestro Dios, a dejar las preocupaciones, las ansiedades, ¿sí? Los afanes que se puedan querer levantar en nosotras, recordando que Dios siempre va a estar al control, que nuestros hijos no pertenecen a este mundo, sino que pertenecen al Señor, ¿sí? Y tenemos esa seguridad cuando confiamos plenamente en Él, cuando descansamos plenamente en su palabra. Mis hermanas, para ir cerrando, ¿no? Qué importante es pedirle al Señor que Dios nos ayude a ser esas mujeres valientes, esas mujeres esforzadas, esas mujeres temerosas del Señor, esas mujeres que somos guiadas por medio de la oración, que somos guiadas en esa comunión con Dios constante, por medio de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios que es la que nos da sabiduría, ¿sí? Para saber cuidar de nuestro hogar, cuidar de nuestros hijos, para ser diligentes en todo lo que el Señor nos permite hacer y para ser un instrumento a las manos de Dios, ¿sí? Ya sea en el hogar o en todo lugar donde podamos servirle, porque es un privilegio, ¿verdad?, el que el Señor nos ha dado, y que seamos esas mujeres, esas madres, como decía, que enseñan con autoridad porque viven en obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Porque tenemos nuestra vida fundamentada y alineada a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra allí en Juan 14:15 nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cuántas de nosotras amamos al Señor? ¿Cuántas de nosotras
queremos hacer su voluntad, queremos ser mujeres sabias, mujeres diligentes, que decíamos edifican bien su casa, ¿sí? Que son direccionadas en sus decisiones por Dios, ¿sí? Que saben instruir aún a esos hijos en el hogar, instruirlos en la palabra de Dios, guiarlos a los pies de Cristo. Qué importante, ¿no? Que en este tiempo tomemos ese desafío de parte de Dios, que entendamos, como decíamos, que los tiempos que vivimos hoy son tiempos peligrosos, tiempos finales, donde el Señor nos llama a estar despiertos, nos llama a velar y a orar, ¿sí? A perseverar en ello y a vivir una vida conforme a su voluntad, que descanse en sus promesas y que realmente procuramos cada día agradarle a Él y vivir para Él. Así que el Señor se glorifique en nosotras como mujeres, que Él nos siga capacitando. Realmente yo lo necesito y sé que tu persona también, mi hermana que estás del otro lado, necesitas cada día de seguir siendo fortalecida por el Señor, capacitada por Él, por su palabra. Así que oremos por esto, que el Señor use nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, que cumpla en nosotras sus propósitos, que podamos ser un instrumento de bendición en sus manos, en nuestros hogares, que podamos ser un instrumento de bendición a nuestros hijos, que podamos aún ser un instrumento de bendición en su iglesia y donde Él nos coloque, podamos realmente darle la gloria y la honra que Él se merece. ¿Qué le parece si oramos? Pedimos que el Señor cumpla su voluntad en nuestra vida, en nuestro corazón por medio de su palabra, ¿sí? Realmente necesitamos del Señor cada día, necesitamos tener una vida fundamentada en los principios de la palabra de Dios y qué importante es que oremos, como decíamos antes, pidiéndole sabiduría a Dios para que así sea. ¿Oramos? Bendito Dios, bendito Padre, una vez más te doy gracias, Señor, porque me das este privilegio de compartir tu palabra, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que, Señor, tú cumplas tu propósito en cada una de nosotras, las mujeres que podemos estar hoy escuchando tu palabra, Señor, meditando en ella. Tu palabra que tanto necesitamos, tu palabra que transforma nuestro corazón, tu palabra que edifica nuestras vidas, tu palabra que nos hace mujeres, Señor, sabias, mujeres sensibles a tu voz, mujeres guiadas por ti, Señor, mujeres que saben edificar bien su casa, Señor, porque tú eres aquel que nos direccionas, mujeres que saben tomar decisiones en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, mujeres que anhelamos y deseamos, Señor, ser un instrumento de tus manos para tu gloria, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tus hijos. Señor, ayúdanos, Señor, porque realmente nada podemos hacer en nuestra fuerza, Señor. Tú eres el que nos renueva fuerzas cada día, Señor. Tú eres el Señor el que pone palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, cuando venimos a ti. Tú eres el que responde la oración de una madre por sus hijos. Tú eres el que responde la oración aún de una esposa por su esposo. Tú eres aquel, Señor, que responde, Señor, cuando acudimos a ti de todo nuestro corazón, cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, Señor. Somos privilegiadas al ser expuestas a tu palabra, Señor, porque entendemos que tú sigues tratando con nuestros corazones, Señor, que lo que tú miras en nosotros también como mujeres es nuestro corazón, un corazón rendido y entregado a ti, un corazón que ha decidido, Señor, que tú seas el primero, el centro, Señor, de todo, Señor, y que podamos cada día determinarnos en ello, Señor, en glorificar tu nombre, en exaltarte, en servirte, Señor, en hacerlo diligentemente, Señor, en ser mujeres temerosas, esforzadas y valientes con la gracia, Señor, y la sabiduría que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tenemos este privilegio de conocerte a través de ella, Señor, y que tú te reveles a nuestro corazón cada día más cuando te buscamos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tú sigas forjando en nosotros tu carácter para ser esas mujeres conforme a tu corazón. Te damos toda la gloria solamente a ti y oramos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, gracias por la palabra, gracias por compartir con nosotros y por la plática también. Les mandamos un saludo a todos por allá y a todos los que estuvieron también conectados siguiendo la enseñanza y la plática desde un comienzo. Que el Señor les bendiga y oramos para que el Señor siga respondiendo a nuestras oraciones. Gracias, Pastora Luciana. Saludos al Pastor Nahuel y a toda la congregación por allá en La Ferrer. Gracias, pastor, igualmente. Dios los bendiga, un privilegio
y un gusto poder compartir este tiempo. El gusto es nuestro. Dios les bendiga. Un abrazo. Muy buenas noches a todos.